Para un país como el nuestro, dolarizado y altamente dependiente de sus ingresos petroleros, estos movimientos pueden representar tanto una oportunidad como un riesgo. Para analizar este y otros temas nos acompaña el exministro de Economía, Fausto Ortiz. Fausto, bienvenido a Punto de Orden. El repunto del precio del crudo por el conflicto de Medio Oriente puede parecer positivo para un país exportador como Ecuador, pero ¿cuál es el balance real entre beneficios fiscales y efectos negativos como el encarecimiento de combustibles y presiones inflacionarias? Gracias, Juan Javier. Buenos días. Saludos con todos aquí en la mesa de Radio Centro y a la gente que escuchó el programa. No hay como separar las cosas, ¿no? Somos país petrolero, exportamos 120 millones de barriles al año, pero también importamos derivados y quizás importamos unos 70 millones de barriles de derivados. Nuestra posición quizás en estos momentos, el precio del petróleo puede estar arriba de $100 y el precio de importación de derivados esté cercano a 200. Nuestra posición es casi que en equilibrio, digamos. No tenemos ni ganancias ni pérdidas, estamos casi que en equilibrio en el tema petrolero. Pero eso, que para nosotros es malo, pensemos por un momento en Centroamérica, que no tiene petróleo. Esa gente debe estar recontra complicada porque ellos solo tienen el costo de la importación. En el caso nuestro, la historia te está diciendo lo siguiente. Hace 20 años, el consumo del diésel, que es el más importante combustible que usamos acá en Ecuador, 1.600 millones de galones al año, en las gasolinas eco y extra son 1.200 millones de galones. Hace 20 años, importábamos el 50% de lo que se consumía. Se consumían 500, se consumían 1.000, importábamos 500. Hoy día se consumen 1.600 millones de galones, importamos 1.400. Es decir, ha habido un incremento enorme en la relación de lo que es consumido localmente, pero importado. Entonces, ¿por qué? Porque las refinerías nuestras han caído. Que son dos nomás, ¿no? Son dos. Santa Elena y Esmeralda. La de Santa Elena es un pulgarcito. Correcto. Y entonces no hay capacidad de refinación. Y en momentos como el actual te dice, oiga, la verdad que la refinería debería estar operando bien, digamos, porque si no tuvieras un menor peso en la importación. Y entonces hoy día se consumen al precio actual, se genera una pérdida. Uh-huh. ¿Ya? El 12 de septiembre el gobierno sube de 1.80 a 2.80 el diésel. De septiembre a febrero, por ahí 5 o 6 meses, los resultados fueron positivos. Inclusive hubo una utilidad en este ejercicio de importar combustible, diésel, y venderlo localmente, una utilidad de $75 millones. Pero ya en el último mes, seguramente en el mes de marzo, y lo veremos quizás en el mes de abril también, seguramente la pérdida debe haber acumulado en un solo mes más de 150 millones. O sea, se llevaron toda la utilidad de los meses anteriores. ¿Y por qué esa pérdida? Porque estás importando a $160 el barril de diésel y lo estás vendiendo a 100. Entonces ahí tienes y consumes 3.000 e importas 3 millones de barriles. Entonces ahí tienes la pérdida de 150 millones. Ahora, Fausto, hoy día yo titulaba en mi comentario del oro negro al lodo negro. Porque resulta que ahora ya la política petrolera no se ve como oro, sino que se ve como lodo. ¿En qué sentido? En que si sube el precio del petróleo por cualquier situación, no nos beneficiamos porque el derivado importado es mucho más caro y nos termina saliendo más caro porque también sube el precio del combustible. Y si en cambio el petróleo está a la baja, peor, pues porque ni siquiera tenemos una gran producción que, aunque sea por volumen, compense. O sea, para nosotros en este momento la política petrolera es un desastre por todos lados. Ahí es cuando hemos venido insistiendo en algo y yo quiero escuchar tu opinión, porque te quejas de que la refinería no produce lo que debe producir, etcétera. ¿Por qué no hacemos contratos de delegaciones para que Petroecuador en las diferentes facetas, industrial, extractora, distribuidora, etcétera, sea manejada por el sector privado? Que el sector privado se haga cargo de las refinerías, que el sector privado entre con más agresividad al tema de la extracción de petróleo,
para poder extraer más petróleo y tener más barriles para vender, para tener una mejor política de distribución, de venta, de comercialización del combustible. ¿Por qué no pasa eso? ¿Estarías tú de acuerdo que el sector privado ya entre directamente? A ver, hay hoy día sector privado extrayendo petróleo y vendiendo petróleo. Eso existe. ¿Ya? Nuestro problema está en que hace 7 o 10 o 12 años, dependiendo de cuándo lo quieras medir, teníamos hasta 540.000 barriles por día en producción. Hoy día estamos en 460.000 barriles por día, es decir, tenemos una caída de 80.000 barriles por día. Eso es enorme en cuanto a caída. Imagínate, eso de ahí es plata que no puedes vender a $100. Ese es el valor que nos dejaría a favor este aparente empate técnico entre lo que exportamos y lo que importamos. Entonces, nos está faltando ese excedente de producción que se ha caído. Entre otras cosas, porque la población ecuatoriana, ya seguramente octubre, septiembre del 2023, se produjo en las urnas de que dejen el petróleo Yasuní, el bloque 43, bajo tierra, digamos, ¿no? Eso significó una caída en producción de como 55.000 barriles, que se debe seguir cayendo. Entonces, hay ese elemento. Primero, mejorar la producción. Y eso es inversión, digamos, que hace falta. Que inviertan los privados. Que puedan invertir los privados. Y luego lo otro es el asunto de la refinería. El asunto también acá es que la gente pensó que con el precio actual del precio del crudo, que está en $60 y la tendencia pudiera ser de largo plazo, entonces en condiciones normales quizás es lo mismo importar que producir. Digamos. Uno podría pensar, lo que produces acá puedes vender. Pero cuando tienes estos picos, estas subidas bruscas, entonces tenemos problemas. El asunto nuestro es, si la subida brusca es de 2 meses o de 6 meses, digamos, estamos frente a qué escenario. Claro. Esa es la parte crítica que el gobierno tiene que ver cómo cambia. Y muy rápidamente el cambio está en la producción, incrementar la producción petrolera. A propósito de la entrevista con la ministra Manzano, y nos han llegado supuestos mantenimientos de redes, apagones programados. Esto es falso. Ahí hay un comunicado del Ministerio de Ambiente que eso que está circulando, esos mantenimientos o trabajos de mantenimiento para repotenciar y expandir el sistema eléctrico, eso es falso. Bueno, comunicado falso. Ponte pilas, como dice Juan Javier. No compartas información falsa. Está dicho que esa información no es la correcta. Estamos conversando con Fausto Ortiz. Fausto, muy buenos días. María Sol. Sobre el tema de los picos del precio de petróleo. Porque claro, el conflicto, lo conversábamos al inicio del programa, el conflicto entre Irán, Israel, Estados Unidos, el bombardeo de Irán, no era algo previsible, nadie lo previó. Fue una jugada geopolítica de Trump y de Israel, alineada casi en secreto. No se podía prever, digamos, en términos de política petrolera por parte del Ecuador, que ese conflicto se dé. Entonces, claro, es sustancial cuánto tiempo dura el conflicto, cuánto tiempo se mantiene el pico y en ese sentido, cómo regulamos si estamos tablas, si perdemos o ganamos, ¿verdad? Así es. Entonces, si extraemos el factor clima, el factor conflicto, el factor pico, ¿esa política era correcta o no era correcta? A ver, se subió el precio del diésel de 1.80 a 2.80, es correcto. Uh-huh. A ese nivel de 2.80 no había ya subsidio, nos quedaba inclusive utilidad. Uh-huh. El tema acá es que como la perspectiva era de un precio de petróleo que podría subir levemente, uh-huh, entonces se dijo que si sube, que suba con unas bandas de 5% cada mes. Y si baja, que baje 10%. Ya, entonces, difícilmente el gobierno va a poder decir ahora, ¿sabes qué? Ese 5% me quedé corto, pongamos lo que suba el 20%, porque eso golpeará muy fuertemente a el usuario, sobre todo el transporte, que pudiera verse despojado de la compensación, que hoy día fueron 6 meses y hoy día se le amplió un mes más. Y entonces, lo que sí podrías hacer es decir, si baja el precio del crudo, el ajuste que no sea tan rápido, que se perdure un tiempito más, aunque afuera esté a 60 otra vez, quedarnos con el precio un poco alto para tratar de compensar en los meses siguientes. Una cosa así podría ocurrir. Ahora, hay un coletazo económico más importante que el del petróleo, que es la logística del comercio exterior.
¿Cómo ve usted el impacto de ese coletazo, de la falta de contenedores, del entorpecimiento del comercio a través del estrecho de Hormuz y cómo afecta nuestras divisas en función de esas exportaciones que dejan de darse y por ejemplo, en tema de banano, fruta que se queda? Sí, hay varias cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. El precio de crudo sube para exportar, el precio de crudo sube para importar, el transporte de eso de ahí sube también. Y también afecta las líneas navieras que llevan nuestros productos de exportación. El precio del diésel para el sector camaronero está a 4.50, ese sí está a precio internacional. El precio del diésel para el sector pesquero está a 4.50. Seguramente la importación de fertilizantes de algunos productos que utilizan el diésel también van a incrementar. Es decir, esto es distinto al solamente subir de 1.80 a 2.80 el diésel y compensarlo. Esto es diferente porque en este momento estaríamos hoy sí importando inflación. Entonces eso nos puede pegar localmente. El gobierno tiene que intentar ver cómo destina algo más de recursos en Petroecuador para mejorar la producción. Lo decía Pocho hace un rato, el petróleo hace mucho tiempo dejó ser y tener la importancia que tenía antes en el pasado. Antes uno decía, en el presupuesto del Estado, la mitad no financia los impuestos, la mitad no financia el petróleo. Hoy día, quizás los últimos 3, 4 años, el 90% de los ingresos son de impuestos y el 10% es petróleo. Ese petróleo ya casi que perdió el poder de ayudar al presupuesto del Estado y se financia entonces, en ese orden, impuestos, deuda y petróleo. O sea, la relación es 90-10. 10-1, digamos, es un poco más alto, digamos, pero es 10-1. Fausto, muy buenos días, Oscar del Bruto, Sí, Oscar. le saluda. Yo realmente sigo sin entender algo, o sea, primera clase de economía, si sube el precio, sube también la oferta. Entonces, ¿cómo es posible que internacionalmente suba el precio del petróleo y aquí no sigamos ofertando o produciendo más petróleo? Ya le entendí la parte del ITT, pero aún así hay algo que no cuadra, no tiene sentido económico que Ecuador produzca cada vez menos barriles y internacionalmente el precio sube. Yo le voy a dar mi hipótesis, Oscar. Los pozos nuestros son pozos viejos, ¿verdad? No es que uno coge y pone y hinca la tierra y brota el petróleo. Hay que meterle cualquier cantidad de agua, hay que meterle cualquier cantidad de plata para que ese pozo maduro ya empiece a producir. Entonces necesitas mucha inversión para que el petróleo aumente en su volumen de La producción. última exploración fue la del ITT, imagínate, hace más de 20 años. Claro, y ahí eran pozos nuevos y pozos que estaban generando 50.000 barriles diarios y tenían capacidad de irse muchísimo más arriba. Pero entonces, si tú, en tu desesperación de este gobierno y los anteriores, le dices a Petroecuador, mira, a mí me das toda la plata que te quede. Entonces le estás diciendo, a mí no me interesa que aumentes la producción, quiero es la plata. Porque Petroecuador necesitaría una buena cantidad de plata para decir, yo esa plata que te la tengo que destinar a ti, que son casi 2.000 millones de dólares al año que le pasa a Petroecuador al Estado, necesito invertirla en mejorar la infraestructura y mejorar la producción. Pero ahí pareciera que hay esa Inversión pugna. extranjera, Fausto, ¿por qué no llega al sector petrolero? Petróleo y minería son los grandes receptores de inversión extranjera, pero nuestra inversión extranjera es apenas el 0.7% del PIB. Una economía como la nuestra debería estar en los niveles que tiene Perú o Chile, que son 3%. O sea, estamos como 4 o 5 veces abajo del nivel de inversión extranjera con relación al tamaño del país de lo que reciben Perú y Colombia. Entonces, sí, allá hay que chequear las cosas porque no llega. Hay que preguntar hasta qué punto no llega porque no había los arbitrajes internacionales y aquí hace medio se solucionó con alguna última disposición de la Corte Constitucional. Pero lo que es cierto es que necesitas invertir la plata de Petroecuador para que esa producción aumente. Pero tú decías que sí hay empresas extranjeras explotando el petróleo, pero entonces ¿para qué se necesita infraestructura de Petroecuador si todos los pozos están siendo trabajados por inversores extranjeros? La proporción es mayor en Petroecuador que en las privadas. Ya, por eso, es que esa es la idea, de que ya todo sea privado y que los contratos sean buenos para los inversionistas, porque aquí enseguida es que no, el inversionista que gane nomás un 5% y 95% para el Estado, y eso es un error, que el inversionista esté cómodo con un buen contrato para que produzca más y para que a Ecuador le quede más. La entrevista anterior hubiera tenido la respuesta, digamos, ¿no?
porque es ministra Pero no, tu de criterio. Ambiente, Energía, Petróleo y minas. Que Petróleo. para mí es y una equivocación tener eso concentrado ahí, 3 ministerios. en un- Total. Y tu criterio técnico de lo que te estoy Sí, comentando. el tema es, hoy día hay Petroecuador y privadas que exportan. La proporción podría variar, pero también necesitas atraer ese capital, rondas para atraer esos recursos. Mira que en Venezuela ya las grandes petroleras del mundo están diciendo yo quiero entrar a esos campos, digamos, ya porque Venezuela está cambiando la figura. Ecuador está hablando con Arabia Saudita y otras zonas petroleras para decir hagan inversión. Pero ojalá fuera en la producción, no tanto en la provisión de derivados. Es importante incrementar la producción de petróleo. Hace 20 años éramos 500.000 barriles por día. Colombia eran los mismos 500.000 barriles por día. De repente nosotros estamos hoy día a 460.000 barriles y Colombia duplicó esa cuestión. Ya nosotros estamos ahí estancados y hay que entenderlo, esa situación. En Petroecuador, no sé cuántos gerentes han pasado en los últimos 2 años. Yo me atrevo a decir 5, 6, 7. Yo perdí la cuenta, Yo también, yo sinceramente. Creo que el promedio es uno cada 3 meses. Y aquí nada se habla del biodiesel, del biocombustible, Ah. nada. Eso podría aliviar enormemente. Vamos a invitar a Gustavo Heiner para que nos Eso hable. sería bueno que Gustavo venga. Aquí hemos dicho una frase: para que viva el Ecuador, que muera Petroecuador. Así como Carlos Julio dijo alguna vez: para que viva el Ecuador, que muera Yetel. Tiene que morir ya Petroecuador. Fausto, una última inquietud sobre la gestión de la ministra Sarilla Moya en las reuniones con el FMI. ¿Qué tan determinante es asegurar este desembolso de aproximadamente 400 millones de dólares? ¿Es una señal de confianza o una necesidad urgente de liquidez? Son ambas. Recordemos que antes de la pandemia, antes del 2020, el Fondo Monetario Internacional a Ecuador lo financiaba quizás por ahí, por un número, 100 millones de dólares. En la pandemia, el Fondo Monetario, para allá por septiembre-octubre, le desembolsó a Ecuador 6.000 millones de dólares. Es decir, el Fondo Monetario en la crisis que Ecuador se moría en las calles, la población, y también se moría en las cuentas fiscales, el Fondo Monetario le entregó recursos y el gobierno pudo pagar las cuentas pendientes. Hoy día estamos con deudas con el Fondo Monetario de más de 10.000 millones de dólares y el Fondo Monetario te da los recursos y te dice pon tu casa en orden. Y en esa idea de que pones la casa en orden también se te abre el acceso al financiamiento internacional. Y por eso que pudimos colocar en este año unos 1.000 millones de dólares adicionales a los 3.000 millones que canjeamos. Y pudimos irnos a plazos un poco más largos, también a tasas más altas, quizás en niveles del 9%, pero el asunto es que necesitamos recursos para atender el presupuesto del Estado. Nos faltan todavía de abril a diciembre más de 9.000 millones de dólares por conseguir de deuda. Entonces los 400 millones van en esa línea, consigues plata y que cuando te preguntan, ¿y para qué es esa plata? Para pagarle al mismo Fondo Monetario, para pagarle a los bancos multilaterales, porque hay que pagar como 9.000 millones de dólares en vencimientos de amortización de deuda por la mala estructura de las deudas tomadas anteriormente, que las tomas de muy corto plazo, que si tomaras a mucho más largo plazo, entonces quizás no tuvieras tanta presión de amortización. Y hay que pagar 5.000 millones de déficit fiscal, que es lo que este año tendríamos. Y en esa ecuación el riesgo país en 434 históricamente bajo, ¿no? Con respecto de los últimos años que veíamos el riesgo país casi a 2.000. ¿Cómo ve el resultado? Digamos, en esta ecuación que es endeudamiento, déficit fiscal, riesgo país, tasas de interés, ¿cómo ve el performance del 2026? El riesgo país mide el rendimiento de los bonos de deuda externa. De 90.000 millones de dólares que tenemos como deuda, 15.000 millones o 16.000 millones es deuda externa. 16.000. 16.000. Y ese 16.000 es el que te dice el riesgo país. Porque si tú tomas toda la deuda, ¿verdad? 90.000 millones, y dices, ¿cuánto pago de intereses por los 90.000 millones? La respuesta es 4.500 millones de dólares. Esos 4.500 anuales. Esos 4.500 millones de dólares, ¿cuánto quiere decir? Estamos pagando una tasa de interés de 5%. ¿Cuánto es la tasa del Tesoro americano? 4%. ¿Cuánto estamos pagando en total sobre el Tesoro americano? 100, o sea, un punto. Un punto, Pero, claro. Entonces, eso quisiera decir, el riesgo país total sería 100 puntos. Pero como no se mide total, sino se mide solamente sobre los bonos de deuda externa que están pagando hoy día, es que está a nivel hoy día de tasa de interés de 8,5
cuando la tasa gringa en los bonos de tesoro es 4%, ahí está el 4,5, que es los 450 o 430. No es el nivel más bajo, es un buen nivel. En el gobierno de Moreno se tuvo un poquito más bajo, pero la tendencia está bien, que vaya declinando. Pero eso es de los bonos de deuda externa que nos da la posibilidad de tener plata de mucho más largo plazo. Tú dices deuda de 90.000 millones de dólares. Y que 16.000 millones de dólares es al extranjero. Deuda en bonos. Ya, ¿cuánto es la deuda al extranjero y cuánto es la deuda interna? Ya, bonos de deuda externa son como unos 45.000 millones de dólares. Externa. Antes el externo tenía más sentido cuando estábamos en sucres, porque esa era deuda en dólares, era externa. Claro. Nosotros ahora que está dolarizado, todo es en dólares, pero igual sigue siendo externa. Y la deuda interna será unos 35.000 millones de dólares. Quizás unos 15.000 millones con el IES y otros. Y también tenemos como 5.000 millones, se baja un poquito, unos 4.000 millones de dólares en atraso. Entonces, cuando haces el ejercicio completo, sumas 90.000 millones y pagas intereses por 4.500. El costo financiero, uno diría, es relativamente bajo, pero sí, 4.500 millones es mucho más de lo que requiere salud o educación. Muchísimas gracias a Fausto Ortiz por su análisis. Sigue llegando, hay otro cronograma de